Bienvenidos al ciclo de charlas públicas científicas online, organizadas por CETIS, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Postgrado de la Universidad de Antofagasta, en colaboración con la Biblioteca Regional de Antofagasta. En esta ocasión tendremos la exposición Niñas y Percepción de la Ingeniería, derribando estereotipos, a cargo de Teresa Bernal y Evelyn Nahuelgual, de quienes conoceremos más en el siguiente video. Pero antes queremos invitarlos a ingresar a menti.com y si ingresan el siguiente código les aparecerá una encuesta que será primordial para la exposición de hoy. Bienvenidos al ciclo de... Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos están mirando hoy día vía Facebook. Queremos, junto a mi colega Evelyn Nahuelgual, agradecer esta invitación que hoy día nos realizó CETIS con la Biblioteca de Antofagasta para conversar sobre niñas e ingeniería, principalmente sobre un proyecto que se adjudicó Comunidad Ingenio con el Fondo Explora, y que concluyó en una investigación que fue publicada en una revista de investigación que se llama Información Tecnológica. Y lo que en realidad queremos hacer hoy día no tiene que ver principalmente con discutir temáticas técnicas de esa investigación, sino más bien poder reflexionar en torno a lo interesante que fue este proyecto de Comunidad Ingenio, también sobre aquellos resultados, algunos de los resultados que salen de esta investigación, y lo más importante también discutir sobre este panorama actual que tiene que ver con la visualización que tienen las niñas sobre las carreras científicas y también cómo esto además se extiende a lo que es la desigualdad de género que existe en la academia, no solamente en las áreas de STEM, sino que también en todas las áreas del conocimiento. Así que desde ahí queremos invitarles a poder reflexionar. También queremos invitarles a que puedan ingresar a menti.com antes de empezar y que puedan además digitar el código que aparece ahí en la pantalla. Aprovechan de sacarle ahí un pantallazo, de sacarle una fotito y puedan responder esta pregunta a través de 3 conceptos que ustedes espontáneamente consideren que son más adecuados. Así es que les hacemos esta invitación a que participen porque al final de la ponencia vamos a revisar estos resultados. Y yo les voy a dejar ahora con Evelyn porque ella les va a contar un poco cómo nace este proyecto y cuáles fueron además también sus motivaciones para realizarlo. Gracias, Teresa. Dejamos ahí unos segunditos más para que vean el código, para que puedan meterse y responder esta encuesta con respecto a la pregunta de qué características consideras que tiene una persona que se dedica a la ingeniería. Y veremos los resultados al final. Y sí, como decía Teresa, Comuningenio es un programa que realiza un proyecto que se llama Mujer Ingeniería, pero antes de hablarles del proyecto mismo, me gustaría comentarles algunas cifras, el contexto de por qué hacer un proyecto que relaciona a las mujeres y la ingeniería, en este caso niñas. Estos datos son del 2017, aunque la verdad es que actualmente tampoco los datos son muy distintos. Están absolutamente consolidados.
Podemos decir que niñas y niños tienen rendimientos escolares académicos similares hasta séptimo, octavo básico. No hay gran diferencia en ninguna de las áreas del conocimiento, ni siquiera en matemática. Pero algo pasa, y que es medido arrojado en el CIMSS de octavo básico, que empiezan a diferenciarse a las mujeres de los hombres en rendimiento académico matemático, y empiezan como a ganar los hombres en este puntaje, ¿ya? Eso se va incrementando a medida de la siguiente CIMSE, y se ve absolutamente reflejado en la PSU, donde las brechas de matemáticas son mucho más grandes y los hombres tienden a sacar mejores puntajes que las mujeres en esa área. Y el resultado de PISA, esta prueba internacional que se hace en los países de la OCDE, nos sitúa a Chile nos sitúa dentro de la tercera mayor brecha en ciencia en cuanto al rendimiento de hombres y mujeres. Los estudios arrojan que existen claramente carreras fuertemente feminizadas, de todo lo que tiene que ver con respecto a salud, educación, ciencias sociales, o todas estas como áreas como blandas que se les llama, o que están relacionadas de alguna manera con el cuidado de otros, o la familia. Y otras carreras que están claramente masculinizadas, que son las ciencias duras, que se les llama tecnología e ingeniería. Por ejemplo, si nosotros desagregamos esto, las carreras STEM que tienen que ver con ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, la participación de las mujeres representa menos de un tercio de la matrícula. Siendo así, por ejemplo, informática, ingeniería, la mayoría de las ingenierías, matemática, estadística, donde hay una representación muy bajita de mujeres en estas carreras universitarias. Otras cosas que nos arrojan los estudios, ¿ya? Un poco más de las razones de por qué se produce esta brecha, ¿ya? La evidencia nos sugiere que los estereotipos presentes en el aula y en las familias desempeñan un factor relevante a la hora de las mujeres elegir hacia qué carrera, o sea, dónde quieren enfocar sus estudios, ¿ya? Las niñas, por ejemplo, perciben que los docentes de lenguaje las apoyan más, o son más reconocidas por ella. En cambio, los niños, por su parte, sienten que los docentes de las áreas de matemáticas los reconocen más, ¿ya? Y, por supuesto, también en las familias es un factor relevante desde los primeros años de vida, ya enfocando en estereotipos, por ejemplo, desde los juguetes que se regalan, van forjando también una expectativa hacia las niñas, que obviamente influyen en el momento de decidir a qué carrera o área del conocimiento me quiero dedicar. Por ejemplo, se le preguntó en una de las pruebas PISA a los apoderados de estos estudiantes que son de 15 años, y ellos respondieron que el 16% de ellos se imaginaba que las niñas iban a estudiar alguna área STEM, que es de las áreas de ciencia, ingeniería, matemática. Y sin embargo, cuando se les preguntaba a padres de varones, ellos contestaban que el 50% se imaginaba que los niños se iban a dedicar a alguna área, por ejemplo, como ingeniería. Es decir, las expectativas están sembradas desde la familia, reforzadas también en los estereotipos que se manejan en el aula, y por supuesto con un estereotipo general que hay en toda la sociedad, sobre lo que es para las mujeres y sobre lo que es para los hombres. Y por supuesto, frente a todo este panorama, los estudios nos muestran que las niñas suelen tener mayores niveles de ansiedad frente a las matemáticas, incluso cuando su motivación o su rendimiento académico sea igual o superior que los hombres. Es decir, ya hay un enfrentamiento hacia las matemáticas de que este es un área de hombres. Viendo todo este panorama, que la verdad es que es bastante negativo para lo que la sociedad se ha planteado como desafío, ¿ya? De eliminar estas brechas de género, Comuningenio, que es el programa de divulgación del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, en un momento vio la oportunidad de desarrollar un proyecto para abordar esta problemática. Surgió así la oportunidad de concursar a un fondo de Explora, en ese momento de CONICYT, ¿ya? En el año 2017 fue adjudicado, fue ganador ese proyecto,
y se desarrolló el proyecto Mujer Ingeniería durante el año 2018. Aquí tenemos algunas fotos de las niñas que participaron en este proyecto. ¿Ya? Aquí tenemos al grupo de Concepción. Este proyecto estaba tanto en Santiago como en Concepción, y la idea era apuntar fuertemente al tema del estereotipo y de la mentora. ¿Ya? Nosotros apuntamos a tratar de acercar al mundo de la ingeniería, al mundo de la matemática, de la computación, a estudiantes de enseñanza media a través del contacto directo con académicas y con sus áreas de trabajo, o con lugares que estaban muy masculinizados también, como es la universidad, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. También tuvieron salidas a terreno, tuvieron visitas al laboratorio dentro de las mismas universidades. En ambas universidades, por ejemplo, visitaron laboratorios de robótica, y entonces fueron mirando distintas ingenierías. Eran 15 sesiones donde fueron viendo distintas como actividades. Algunas eran en salas de reuniones, evitamos la sala de clase, tratábamos de que fuera como las sesiones fueran como dinámicas también, y pudieran abordar distintos aspectos del área de la ingeniería, para que pudieran ir viendo como un amplio espectro. Y por supuesto también no era, si bien solo participaban mujeres estudiantes, algunos de los monitores eran varones, y también visitaban lugares donde habían otros académicos. Acá con el profesor Román, donde la hizo visitar una de sus parcelas, donde tiene estos lugares donde podían ellas visitar temas de ingeniería eléctrica, ¿ya? En el cajón del Maipo. Bueno, aquí pasamos allá al estudio, donde voy a dar paso a Teresa, pero antes enlazando esto, el proyecto quería ser un aporte para estas niñas, mostrando el mundo de la ingeniería. Pero en el momento en que quisimos hacer este proyecto, quisimos también hacer una evaluación. En general, estos proyectos no necesariamente cuentan con una evaluación que después desencadena en un estudio, en un aporte al conocimiento científico. Así es que ahí nosotros armamos este equipo con Teresa, quien les va a pasar a contar un poco de la metodología y cómo de este proyecto evaluamos y sacamos los resultados que vamos a ver más adelante. Bien, gracias, Eve. Bien, aquí podemos ver esta fotografía. En realidad, cuando se realizan estudios de percepción de la ciencia en niños y niñas, se hace generalmente a través del dibujo, de una técnica que se llama DAS, donde se le pide a los niños y niñas que dibujen a una persona, para no direccionar, digamos, el género, que dibujen a una persona que hace ciencias. Y la imagen que siempre es la más recurrente, la que generalmente aparece, es esta, justamente la que estamos viendo en pantalla, que es un hombre con bata blanca, al estilo medio Einstein, el pelo enmarañado, con elementos de laboratorio, con lentes, orientado más a una carrera del área biología, del área química. Este dibujo es real, porque este dibujo lo hizo una niña que participó en una investigación que hicimos junto a mi colega Lorena Valderrama. Hemos investigado este tema en algunos documentos anteriores, y esta niña con otros niños participó por 2 semanas después de haber hecho este dibujo en algunas actividades con científicas y científicos. Y le volvimos a pedir a ese grupo que dibujara a una persona que hace ciencias. Y esta misma niña le vamos a mostrar lo que dibujó. La siguiente, ahí podemos ver el cambio de esta niña, ¿no es cierto?, ya no está el hombre, hay una mujer, ¿no es cierto?, con ropa de saliva, ya no está el laboratorio, si bien está orientado a la área de química, de biología, podemos ver que es una aparente sala de clases porque hay una pizarra detrás. Entonces, con esto nos damos cuenta que se pueden lograr pequeños cambios a través de pequeñas instancias prácticas. Puede cambiar, digamos, aquí algo en la percepción, algo ocurre. Y bueno, para nosotras también pensar en hacer algo similar con el estudio de Comunidad Ingenio junto a Evelyn, quisimos pensar en
también conocer los cambios de percepción que tenían las niñas participantes de este proyecto sobre los estereotipos de la persona que hace o se dedica a la ingeniería. Ver qué cambios se generaban desde antes de la actividad hasta cuando la actividad finalizaba. Y si bien nosotras no aplicamos en la técnica del dibujo, lo que hicimos fue hacer cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas, y hicimos un cuestionario antes de que comenzara la actividad, luego vino el desarrollo de las sesiones, donde las chicas hicieron las actividades prácticas, estuvieron aproximadamente 5 meses trabajando, y cuando terminaron la instancia de los talleres, aplicamos un cuestionario de salida muy similar al primero, con preguntas abiertas y cerradas, y después analizamos estos resultados. Y quienes participaron, aunque ya hemos ido dando pistas de quienes participaron en nuestro proyecto, fueron en total 73 jóvenes de 17 colegios distintos, todas de entre 15 y 17 años, de 2 regiones distintas, de la región metropolitana y de la región del Biobío. Cada una de ellas iba a, solo estudiantes mujeres. Cada una, este grupo grande de 73 se dividió en 6 grupos, 3 acá en la región metropolitana y 3 allá en Concepción, donde cada grupo estaba formado más o menos entre 10 y 13 estudiantes. Estuvieron con nosotros trabajando durante 5 meses, venían a sesiones semanales de 2 o 3 horas en la universidad o en alguna salida de terreno, dependiendo de lo que tocara en la sesión. Muy importante es que cada una de esas sesiones fue liderada por una académica, que es asociada al Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, todas ellas muy reconocidas en el área de ingeniería, y se motivaron con también motivar a otras mujeres, dado que también ellas viven en esa realidad de ser casi las únicas en sus áreas. Así es que estuvieron trabajando con ellas, también tenían un ayudante que en algunos casos era varón o mujer, porque también es su realidad, además también tenían un monitor o monitora que era de pregrado. Entonces tenían como las 3 figuras como de la consolidada, que era una académica, investigadora muy reconocida, un ayudante que ya estaba en magíster o doctorado estudiando, y alguien que estaba en el pregrado. Por lo tanto, tenían un equipo de trabajo muy cercano, y de vez en cuando hacíamos reuniones con todos los grupos, pero era poquito, generalmente trabajaban en estos grupos pequeños. Y entre los resultados ya que encontramos con esta encuesta de entrada y salida, fue muy interesante lo que encontramos. Habían cosas que nosotros de por sí pensábamos que íbamos a encontrar, otras que nos sorprendieron. Por ejemplo, esta primera pregunta que ponemos acá fue de las que más nos llamó la atención y que no esperábamos, la verdad. Ya por eso lo ponemos primero. ¿Cómo te imaginas que es el vestuario de una persona que hace ingeniería? Y como lo ven en los globitos de diálogo, hay alguien que nos dijo de que no deberían haber incluido una pregunta así, o sea, nos dijo desubicadas. También nos dijo, otros nos decían, pero si todos somos distintos, cualquiera que se proponga ser ingeniero podría hacerlo, para eso no hay límite. Hubieron varias respuestas que indicaban que ¿por qué estábamos preguntando algo así? Que el vestuario no tenía nada que ver. Entonces a nosotras con Teresa nos llamó la atención, porque dije, la primera análisis fue como, ¿nos equivocamos metodológicamente acá al incluir una pregunta así? Y conforme fuimos analizando esto, nos dimos cuenta que en realidad, primero, el test de dibujo a escrito tiene otra variante, ¿ya? Quizá en el dibujo era más fácil o no se sentía tan discriminativo, como si se hacía evidente en formato palabra. Pero por otro lado también nos dio esperanza de que las niñas que estaban participando en este proyecto tienen pasos más adelantados que nosotras mismas en cuanto a estereotipos. Entonces, bueno, claramente nos dio una respuesta que después esta tuvimos que cambiarla un poquito, variarla para que no sonara tan así en el instrumento de salida, para que no se volvieran a ofender. Pero la verdad es que nos enseñó bastante esta pregunta. Y por supuesto también tuvimos respuestas generales como, si bien nunca dijeron la palabra hombre, ya así como hombre, sino que
sí nos dieron a entender que la ingeniería lo asociaban con el área masculina, dado que describían cosas como persona alta, formal, corbata, que en general actualmente todavía se siguen asociando a un vestuario o una forma masculina, ¿ya? Ahora los siguientes resultados, después de dar esta que fue como de verdad, como que nos hizo volar la cabeza con Teresa, están los siguientes resultados. Sí. Espero no confundir a la organización, porque donde nosotras nos intercalamos tanto para hablar, de pronto parece que aparezco yo cuando habla la Eve, ya, ahora sí, ahora Lo sí, sentimos, cosas somos que un pasan. equipo. Sí, entonces estamos ahí, pero esperamos no generar confusiones, pero a ver si Eve puedes volver a la diapositiva anterior, Claro por que favor. Esto es súper interesante lo que pasó acá, porque si bien uno cuando trabaja en las metodologías de una investigación quiere que todo salga perfecto y efectivamente a veces se producen errores, y en este caso nosotras igual fue como, wow, ¿aquí qué pasó? Porque obviamente cuando esta pregunta se analiza y se evalúa a través de un dibujo, es mucho más fácil poder analizar la apariencia física, porque el dibujo es más espontáneo. Pero cuando se hace la pregunta directa, lógicamente surge una confusión, y fue lo que pasó aquí, y fue muy interesante poder también darnos cuenta de que algo acá hubo que mejorar. Si bien lo mejoramos y logramos salir del paso, también nos quedamos con ese consuelo y esperanza de ver que hoy estamos frente a una nueva generación que no acepta discriminación, que no cuestiona tampoco la apariencia. Y eso fue súper interesante de acuerdo a estos resultados y a estas frases un poco muy decidoras y un poco que nos apuntaban con el dedo porque preguntaron eso, pero también por otro lado fue bien enriquecedor para nosotras. Y si vamos a la siguiente, nosotros también preguntamos sobre la personalidad y actitud de una persona que se dedica a la ingeniería. Y en el primer cuestionario, las chicas más bien apuntaron a una imagen un poco más seria, más de una persona que era muy trabajadora, siempre apuntando un hombre, siempre masculino, alguien trabajador, alguien incluso un poquito soberbio. Pero cuando estuvieron ya en contacto con esta actividad, en contacto con ingenieras, con ingenieros, en terreno, ya haciendo el último cuestionario, esta imagen de la personalidad y la actitud, esta percepción, varió. ¿Y en qué es lo que cambió? Es que se abrió la imagen de una persona que hace ingeniería a alguien más cercano, más amistoso, más simpático, a una persona más imaginativa, más creativa, más curiosa, disminuyó este factor de soberbia también, de seriedad. Y eso fue muy interesante. Después, también, nosotras preguntamos por el entorno y espacio físico, que es lo que veíamos en los dibujos anteriormente en relación a este laboratorio. Entonces acá lo que ocurre es que ocurre lo mismo que en el dibujo. Ellas apuntan a que una persona que hace ingeniería trabaja, o que se dedica a la ingeniería, trabaja generalmente desde un laboratorio, o trabaja generalmente de un espacio cómodo, desde una oficina, desde un lugar más bien cerrado. Pero ocurre algo bien curioso, porque cuando hicimos el segundo cuestionario y habían hecho ellas la experiencia, se plantea que la persona que se dedica a la ingeniería trabaja en un espacio más bien indefinido. Y nosotras percibimos esto en relación a que ellas estuvieron en contacto con muchas áreas de la ingeniería. Por tanto, les fue difícil definir en qué lugar específico y concreto una persona que hace ingeniería se desempeñaba. Así es que fue bien interesante también ese resultado. Y nosotras no quisimos evaluar, en realidad no era parte del objetivo evaluar la percepción hacia la mujer ingeniera. Pero sí incluimos esta pregunta que queríamos saber qué pasaba aquí, y tiene relación con cuáles consideraban ellas que era el espacio que tenían las mujeres dentro de la ingeniería. Y esto fue bien emocionante, la verdad, poder ver estas respuestas, porque ellas están bien conscientes de que en el área de la ingeniería hay una brecha de género, pero aún así también reconocen de que ellas tienen las habilidades y también tienen las capacidades y tenemos como mujeres las capacidades y las habilidades para poder estudiar estas carreras. Y aquí surgen frases bien interesantes y conmovedoras, como por ejemplo,
las mujeres somos capaces de lo que nos proponemos, no hay que tener miedo a estudiar ingeniería por ser mujer, las mujeres tienen oportunidades y capacidades para estudiar ingeniería, y eso es algo súper interesante, que no solamente surge desde una motivación, desde lo que ocurre en el aula, sino también, como decía Evelyn recién, desde lo que ocurre en el entorno, desde lo que ocurre en el hogar, de cómo desde ahí también se motiva. Y esta pregunta la hicimos al comienzo, en realidad un poquito para saber si había algún cambio en los intereses de las carreras que querían estudiar, pero en principio ellas plantearon que querían estudiar ingeniería, algunas de ellas. Bueno, esto no es el total, hay un otro, digamos, que es parte de un popurrí de cosas muy pequeñitas, habían desde la Fuerza Aérea hasta manicurista, había una variedad de cosas, pero lo que más se repitió fue ingeniería, pero como con una ambigüedad de no explicar muy bien hacia qué área. Medicina, en lo que es el área de la salud, y había un porcentaje importante que no sabía que quería estudiar. Pero cuando se aplicó el segundo cuestionario, ya sí fue muy, muy interesante que esa ingeniería aumentó, pero lo más interesante fue que especificaron cuáles áreas de la ingeniería eran las que a ellas más les gustaría estudiar. Y eso fue muy interesante. Ya eran más concretas las respuestas: ingeniería eléctrica, ingeniería civil industrial, en fin. Y disminuyó además la incertidumbre de qué carreras estudiar. Eso fue también algo muy interesante, que se logró disminuir la incertidumbre. No era el objetivo, pero fue algo interesante que se logró con el proyecto. Sí, claro, no era el objetivo del proyecto, Comuningenio no tenía la meta de hacer que más niñas estudiaran ingeniería. Incluso es importante destacar que las niñas que participaron no necesariamente estaban interesadas en el área matemática, sino que quisieran indagar, que quisieran curiosear en este proyecto. Por lo tanto, y que se diera de manera como espontánea, llamémoslo así, que las niñas quisieran cambiar. Nosotros no le hicimos charlas de carreras, ni mucho menos, solamente la enfrentamos al quehacer de una académica y con actividades especiales, visitando, y fue de ellas. Así es que sí, eso fue muy bonito este resultado, la verdad. Fue bastante bueno con respecto al proyecto, y en general las conclusiones fueron muy, muy positivas para nosotros. Primero, entre la evidencia nos dimos cuenta de que claramente hay una tendencia que nos mostraron las niñas en los resultados, a representar al ingeniero como una figura masculina. Si bien les decía, no encontramos palabras así como textuales de el ingeniero y su nombre, pero se referían al ingeniero, la ropa que usaban, dónde estaban, siempre estaba como enfocado hacia lo masculino. Sin embargo, las participantes lograron tener una mirada más integral, ¿ya? Que es este como papelito que sale acá. Tuvieron una mirada más integral de la ingeniería, tanto de los que hacen ingeniería, también dónde se hace y cómo se hace, ¿ya? Es decir, las participantes lograron tener una percepción más cercana, ¿ya? Por ejemplo, como decía Teresa, el resultado de quizá ahora es más simpático, no tan serio, pero también hay aspectos negativos que crecieron, ojo, pero eso no es malo, porque nosotros queríamos no que se fueran con una idea idealista del ingeniero, porque como programa de divulgación también estamos en contra un poco de la idealización. Es la cercanía y la realidad lo que queremos mostrar, y que vean lo que es capaz la ingeniería y las ingenieras de hacer en esta área. Así es que ellas tenían, ahora al salir de este proyecto, tenían una percepción más real de que lo que es el ingeniero y lo que hace, y dónde lo hace, como decía la Teresa, en distintos aspectos, ya no es solo una oficina, sino que es tan amplio los lugares donde puede actuar el ingeniero, que lugares indefinidos. En esa respuesta creció. Las participantes lograron bajar la incertidumbre respecto a sus carreras de preferencia, ¿ya? Es decir, aumentando, como decía la Teresa, la intención de estudiar ingeniería, pero ya con apellido. En
en el cuestionario de entrada nombraron algunas ingenierías, pero era solo eso, ingeniería. Inclusive como que vimos que también lo asocian harto a ingeniería civil o ingeniería en construcción, que es generalmente lo que las personas conocen de la ingeniería a modo general. Pero a la salida ya nos hablaban de ingeniería eléctrica, ingeniería en transporte, ingeniería informática, que fue un cambio radical en 5 meses, y además eran capaces de dar una definición de ingeniería que era bastante cercana incluso a lo que dice la RAE. Entonces nos sorprendieron de lo mucho que avanzamos, de avanzaron ella a través de este proyecto. Y por supuesto, como decía, una mirada más integral de la ingeniería como una actividad multidisciplinaria, donde no es solo matemáticas, sino que donde también hay otras herramientas que le ayudan a resolver problemas, como la computación, como también herramientas sociales, de las ciencias sociales, es decir, una mirada mucho más amplia en solo 5 meses. Y eso es lo que nosotros concluimos que era un proyecto exitoso, porque era lo que estábamos buscando, y gracias al estudio que hicimos con Teresa, logramos evidenciar que lo que estábamos buscando se cumplió. Así que, ¿qué vamos a decir? Quedamos felices con eso. Y ahora, Teresa, vamos a ver lo que habíamos quedado pendiente. Sí, voy a compartir yo ahora mi pantalla. Interesante esto, porque es como un poquito a menor escala lo que hicimos con las niñas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tú pareces? Tengo que dejar de compartir acá para que tú puedas compartir. Exacto. Ahí está. Perfecto. Ya. Podemos ver que respondieron 34 personas, y frente a esta pregunta, esta gran pregunta que hicimos para que ustedes pudieran participar, y respondiendo cosas similares que respondieron las niñas en el fondo. La pregunta era: ¿qué características crees que tiene una persona que se dedica a la ingeniería? Y las respuestas, las palabras que más surgieron, los conceptos que más surgieron, fue inteligencia, creatividad, ordenado, organizado. Metódico, que A es ver, muy parecido. a ver si nos sacan el audio ahí. ¿Me escucho retorno? ¿Me escucho retorno? Eso, muchas gracias. Gracias. Ya. Entonces, metódico, estructurado, como claro, que es inteligencia. parecido. Claro, inteligencia. Agilidad mental. Ordenado, organizado, todo muy desde la estructura, ¿no? Que fue un poco lo que también las niñas en un comienzo tenían como concepto de una persona que se dedicaba a la ingeniería, y esta misma mirada desde la creatividad la fueron ampliando un poco, desde la cercanía, en fin. Entonces es bien interesante esto que se genera sobre los conceptos de acuerdo a los estereotipos que existe de una persona que se dedica a la ingeniería, ¿no? Respecto a esta ambición de alguien muy inteligente, muy organizado, muy creativo, una persona muy cuadrada, dice por aquí también, innovadora, metódica. Así que muchas gracias ahí. No sé si Evelyn, ¿quieres agregar algo más? Sí, estaba mirando, claro, cuadrado, calculadores. Introvertido, mira, interesante cómo le dan características de personalidad. También. Es lo que también que las niñas nos ponían. Sí, planificación. alguien serio, seria. Claro, habilidades matemáticas, veo harto de matemática, eso es innegable que siempre sale. Optimización, que es un concepto muy ingenieril. Eficiente, sí. Simpático. Hay otra característica de personalidad también acá. Sí, visionario, lucidez, rígido. Sí, bueno, eso es justamente lo que nosotros veíamos con las niñas, y cómo después, tras participar del proyecto, se lograron cambios. Los cambios son difíciles de lograr en las personas, muy difíciles, y lograrlos a través de un proyecto que le pusimos todo el empeño, las académicas que participaron, el equipo de logística que lo hizo. Fue bastante producción de ese proyecto. Sí. Pero viendo los resultados, la verdad es que uno se queda como satisfecho, con el corazón satisfecho, que algo aportaste con esas niñas. Las niñas actualmente, algunas deberían estar en
primer año de educación superior, si es que se continuaron con estudios superiores, y otras deberían estar en tercero medio y otras en cuarto. Ya el próximo año, cuando ya estén todas en cuarto, ahí quizás podamos medir qué fue de estas niñas, porque antes es muy parcializado, entonces es mejor que todas estén en cuarto medio o en primer año o segundo en educación superior, si es que ya lo tomaron. Y ver qué pasó con esas niñas. Yo creo que siempre la pregunta que uno se hace, como en el futuro, pero ¿qué pasó hacia adelante? ¿Fuimos realmente a un cambio o este cambio fue como superficial, fue del momento? Siempre están esas dudas no lo podemos saber hasta que podamos hacer un rastreo de las niñas, pero antes del próximo año no vale la pena hacerlo aún. No sé si tienen preguntas, comentarios, si no, con la Teresa nos podemos quedar quedando harto hablando nosotros dos. Me encanta. No tenemos problemas para hablar. Exacto. Vamos a habilitar la sección de preguntas. Como les comentaba antes, tenemos ese 15 segundos de delay, entonces vamos a esperar. Pero no sé si quieren pasar al modo hablante, que lo habíamos visto la otra vez. Sí, mejor. Sí. Ya, tenían que dejar de compartir. Ya. Por mientras, bueno, agradecemos igualmente por la charla. Como estamos en la sección de preguntas, decir que todas las preguntas las pueden ir dejando en la caja de comentarios, tanto del feed de Biblioteca Regional de Antofagasta como de CETIS. Y por mientras vamos leyendo algunos saludos que nos han llegado, saludos y felicitaciones. Por ejemplo, Nadia Politis dice: buenísimo tema, felicitaciones a las expositoras. Iris Colil felicitaciones a la expositora, muy buen tema. Cristian López, buenas tardes, excelente presentación. Quisiera consultarles por sugerencias para poder estimular desde el aula el acercamiento de las estudiantes a estas áreas. Felicitaciones a ambas. Quizá puedo responder yo. Sí. ¿Te puedo complementar algunas cosas? Sí. Claro que sí. Existen varios ya iniciativas que están apoyando a los docentes para poder derribar estos estereotipos que se repiten, ¿ya? Yo sé que los docentes están haciendo esfuerzo, pero a veces estos estereotipos están tan arraigados en nosotros que es difícil sacarlo. Entonces es bueno siempre capacitarse con nuevas herramientas para poder hacer una sala de clases más paritaria. Ahora, hay elementos también que son importantes, también dentro de las comisiones de género, también siempre se le pide que los mentores que se muestren también no solo sean hombres, ¿ya? Es decir, si vamos a hablar de ciencia, no solo hablemos de Einstein, ¿ya? Por poner un ejemplo muy, muy, muy rápido, sino que también se hagan investigaciones de científicas o de las ingenieras que han destacado de los avances del conocimiento en el mundo, ¿ya? Es decir, mostrar referentes femeninos es súper importante, no solo a las mujeres, referentes femeninos a las mujeres, sino que a todo el aula, a los hombres también. Eso es un elemento rápido que se puede hacer y por supuesto siempre las comisiones de género se están pidiendo que los libros del ministerio también, o los libros obligatorios, los libros de texto, contengan esta educación con igualdad de género. Si por ahora no existen todavía a cabalidad, una cosa que se puede hacer fácil es recurrir a mostrarles referentes también femeninos a los estudiantes de nuestras salas de clase. Sí, yo considero lo mismo. Creo que independientemente de que tengan que hacerse actividades o puedan hacerse actividades de este tipo, que son más bien breves, la idea es que esto ya sea parte del currículum, que sea algo transversal y que además sea, que pueda cambiar el switch y se mantenga, digamos, en el tiempo. El otro día había un documental muy, muy interesante que se llama Picture and Scientist, que justamente muestra la discriminación que han sufrido mujeres en Estados Unidos, sí, pero es algo que en realidad se extrapola a todo distinto. El mundo. Mujeres sí. Del área de la ciencia en sus áreas laborales, desde hombres. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, ese tipo de documentales, que a mí me encantaría que ese documental estuviese abierto, un documental que hay que inscribirse, se muestren también en el aula, como dice Evelyn también, mostrar el trabajo de mujeres científicas, mostrar este tipo de documentales, por ejemplo, y así generar un cambio de mentalidad. Pero por otro lado, tampoco podemos responsabilizar
100% a los profesores, porque está la otra parte que es la familia, y esa motivación que la familia entrega en el entorno del niño o de la niña. Entonces ahí también creo que es un trabajo complementario que es súper importante, porque como sociedad tenemos que cambiar en este tema de lo que es la igualdad de género. Entonces algo que tiene que hacerse, digamos, de forma colaborativa. Nos preguntan también, bueno, también otra saludo y felicitación de Anaís Beltrán, que nos dice gran presentación. Y Tania Lara Galindo pregunta, muy buenas tardes, gracias por la exposición. Yo trabajo con preescolares. ¿Cómo puedo fortalecer el crecimiento en áreas de ingeniería o matemáticas en nuestras niñas? Ahí contestas tú, Eve, porque es tu tema. Sí, bueno, el programa Comunidad Ingenio está más enfocado desde séptimo en adelante, por lo tanto, así como Comunidad Ingenio no tiene material directo para particular. Sin embargo, yo sé que existen otros programas y otros proyectos que han sido enfocados en el área de preescolares, ¿ya? Se ha dado un énfasis especial como a esa edad, dado que son unas esponjitas. La primera infancia, o la primera vez que los estudiantes se enfrentan, los niños se enfrentan al área escolar, los primeros años de vida, es fundamental. Como decía la evidencia ahí, lo que tú le enseñes a los niños en esa edad es fundamental para las decisiones que van a tomar a los 18 años. Entonces, efectivamente, yo invito quizás a buscar herramientas porque las hay, ¿ya? Para los preescolares con respecto a otros programas de divulgación que pueden existir. Existen actividades también, quizás irse más allá de Chile, también existen algunos proyectos que estimulan a través de actividades sencillas de hacer en el aula para preescolares, o que se pueden hacer en este caso en las casas, porque estamos haciendo teleclase, pero donde se puede incentivar pequeños conceptos de matemática, de lógica y matemática en los niños y niñas de la edad preescolar. La verdad es que yo creo que a esa edad son muy efectivas, y los niños y niñas de esa edad son fascinantes para realizar ese tipo de actividades, porque se motivan muy fácil. Y la verdad es que aprenden muchísimo. Así es que, no sé si la que me hizo la pregunta es una docente parvularia, pero sí lo animo a buscar material porque existe, y le animo a hacerlo porque de verdad, por ejemplo, el MIM, estoy segura que el MIM también tiene algunos conceptos, algunas herramientas didácticas para los profesores o profesoras o parvularias, para que puedan integrarla rápidamente. Pero de que hay. Y la felicito por querer tratar de ayudar a sus niños y niñas, porque la verdad es que eso es lo que necesitamos. Gente que quiera hacer el cambio y que entienda que estamos en una sociedad que es desigual. Sí, totalmente. Yo concuerdo con Evelyn. En mi paso por el programa Explora en Antofagasta, justamente una de las cosas más importantes que aprendí junto a Gladys fue la importancia del área preescolar, que es algo que a veces olvidamos, porque comenzamos con todas las actividades de proyectos educativos, generalmente desde primero básico, primer ciclo básico, pero nos olvidamos de esa área preescolar que es tan importante. Y justamente en temas de igualdad de género a veces pasa el factor inverso, es que también acostumbramos que los niños tienen que hacer cosas más masculinas y las niñas tienen que hacer cosas más femeninas, pero también los niños pueden hacer cosas que son consideradas o han sido consideradas a través de la historia como femeninas, como por ejemplo tomar una escoba y barrer, que eso antes era impensado. Hoy esas son labores que tienen que ser desde muy pequeños ya comenzadas a insertarse como una labor común. Entonces, eso yo creo que es algo fundamental también a trabajar en el área preescolar. Además, obviamente, de incentivar, digamos, toda esta práctica tecnológica. Romina Lobe manda más felicitaciones, muy interesante ir cambiando paradigmas. Claudio Mateluna nos pregunta, ¿cuál es la posibilidad de replicar el modelo a nivel masivo? Es decir, incorporarlo a otras organizaciones sociales y educativas de la sociedad, o incluso incluirlo a más beneficiarias. Ya, efectivamente, bueno, los proyectos, como todo proyecto, necesita financiamiento, siempre está de la mano de eso.
En ese momento lo llevamos a cabo gracias al cofinanciamiento del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería y de Explora, con ICIT en ese momento. Siempre está la idea de volver a hacerlo. La verdad es que siempre está ahí. Es uno de los proyectos que más he querido en todos estos años que he dirigido el programa Comuningenio. Siempre estamos buscando recursos, así es que cuando haya un fondo concursable o algún auspiciador que se interese por ese proyecto, la verdad es que lo vamos a reflotar. Es un proyecto que como fue pensado en un principio, como se ejecutó en ese momento, es un proyecto caro, ¿ya? Porque contemplaba cosas también como la deserción, ¿ya? En estos proyectos hay mucha deserción, en todos los proyectos son voluntarios, mucha deserción. Las niñas no iban a llegar muchas veces a las sesiones, a la universidad, porque tenían que movilizarse, por lo tanto se les dio el transporte, ¿ya? En ese caso se hizo muy caro el proyecto, pero se puede hacer variaciones del proyecto, porque lo importante es darle la oportunidad a nuevas niñas. Nos encantaría escalar, siempre tengo cuidado con esa palabra en todo caso, porque a veces escalar significa perder la esencia del proyecto. Nosotros definimos que 70, 73 era el número correcto porque era el número que nosotros primero teníamos de académica para dividir, no teníamos más académica en el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería. En ese momento eran 50, 55 investigadores, perdón, de los cuales de esas personas solo 6 eran mujeres. Por lo tanto, tampoco teníamos una capacidad grande. Piensen que esto tiene que ver con referentes. Entonces también está supeditado a la capacidad que tenemos de tener académicas también liderando el proyecto. Pero agradezco la pregunta y el ánimo a poder replicarlo, porque así como vimos que era exitoso, sabemos que lo vamos a poder replicar y espero quizá en algún par de años volver a presentar una charla y decir aquí que hicimos la segunda y la tercera versión, porque todavía toda la problemática que presentamos está lamentablemente muy vigente aún. Y además de los proyectos, digamos, yo un poco ahí voy a sacar como la cara de investigadora, pero la importancia, y que creo que es algo que valoro mucho de lo que ha hecho Comunidad Ingenio de evaluar sus proyectos. Es decir, es súper importante además que cuando uno realiza un proyecto se acompañe también idealmente de una evaluación para saber si eso influyó en la persona que estaba recibiendo ese proyecto. En el fondo, este público objetivo, transformarlo también en un objeto de estudio para también definir si se cumple el objetivo, porque muchas veces los proyectos que van dirigidos, sobre todo en el área escolar, a niños, a niñas, se hacen, se cumplen y quedan ahí, pero no se sabe qué pasó o cómo se recepcionó. Entonces eso también es súper importante. Yo quiero hacer Claro. hincapié a eso. O se aplican instrumentos de evaluación como las pruebas. Es como que Claro, ¿qué nota se que se sacó? mide. Cuando en realidad no es lo que buscábamos para nada, sino que buscábamos algo mucho más ambicioso, que era cambio en percepción. Muy ambicioso, la verdad, pero Sí. que lo logramos. Y en eso todas las personas que trabajaron en este proyecto fueron fundamentales. Por supuesto, las niñas que quisieron hacerlo. Vamos ya por la recta final. Si tienen alguna otra pregunta, que no se queden con la duda, vayan poniéndola en los comentarios. También seguramente le aparecieron un par de encuestas. Le agradecido si las contestan porque esos datos son importantes para nosotros. Y vamos con el comentario de Gladys Hayashida, que nos dice: un afectuoso saludo a Teresa y a Evelyn. Muchas gracias por la presentación. Excelente la posibilidad de contar con la participación de ustedes compartiendo los resultados de este gran trabajo colaborativo. Felicitaciones y reitero, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación de poder contar esto. La verdad es que es algo que es difícil de transformar a un lenguaje más, digamos, abierto, porque son generalmente resultados de investigaciones que a veces, muchas veces también se presentan en congresos y es mucho más técnico y aburrido quizás para una audiencia, pero tratamos nosotras también de que fuera lo más cercano para poder también, digamos, transmitir esto a la comunidad, porque finalmente lo que buscamos a través de estas investigaciones justamente es eso, ¿no? De poder generar un cambio de mentalidad en la sociedad respecto a lo que significa la carrera científica. No sé si Evelyn quiere agregar ahí alguna cosa. No, muy agradecida por la invitación.
Sí, siempre es un desafío, pese a que somos divulgadoras y comunicadores de la ciencia, siempre es un desafío comunicar esto que teníamos muy armado para congresos, y presentamos estos resultados también en distintos lados, que sea un aporte también para las personas que nos están escuchando y que son interesadas también en hacer un mundo más, más Equitativo. equitativo, exacto. Entonces, estos proyectos parten, por supuesto, de la pasión de personas que quieren hacer un mundo mejor. Y cuando logras convencer al financista de que esto vale la pena y que después tengamos el respaldo de un estudio que lo diga, está redondo. Está redondo, justamente nos permite a nosotros decir que efectivamente uno de los grandes problemas que tiene la ingeniería en sí, por qué no hay más mujeres, es por la falta de referentes. Que nosotros aquí lo hicimos, lo atacamos y efectivamente dio resultados. No necesariamente para que todas las niñas que participaban estudiaran ingeniería, sino para que tuvieran un acercamiento. Las niñas que no van a estudiar ingeniería, por lo menos tengan un acercamiento no de rechazo, sino de interés ante áreas como la ingeniería y la ciencia, porque yo estudio un área humanista, no tengo por qué odiar la ciencia o las matemáticas, no es correlativo, no tiene por qué ser así. Entonces, este proyecto nos hizo también darle esa oportunidad a niñas que no les interesaba estudiar ingeniería y que está bien que no hayan cambiado de área, pero que tienen una mirada diferente ahora hacia la ingeniería y las matemáticas y la ciencia, que es la que un poco todos deberíamos tener. Claro, y sacar ese estereotipo, ¿no? De ingeniería difícil, ingeniería complejo, ingeniería aburrido, no quiero saber de eso. Claro, y que Porque, generalmente lo que más tienen son las mujeres, ese estigma, ¿ya? Es decir, exacto, en los hombres es menor cantidad la que sienten que es difícil, porque son las mujeres las que sienten que es más difícil. Es lamentable, pero así como este proyecto, hay otros proyectos que también se han ido dando durante estos años, que han ido atacando eso. Estoy seguro de que poco a poco, y ojalá mucho, vayamos cambiando esta realidad. Muy bien, si va apareciendo la última pregunta la responderemos, pero desde ya queremos agradecer a Teresa y a Evelyn por su participación en el ciclo de charlas públicas científicas online, gracias. organizadas por CETIS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Posgrado de la Universidad de Antofagasta, en conjunto con la Biblioteca Regional de Antofagasta. Vamos a ir cerrando, pero no sé si quiero darles, si tienen algunas palabras de cierre o algo que complementar. A mí me gustaría decir que quizás este trabajo es aún mayor de lo que nosotros mostramos en este proyecto. Cifras que no puse, que no dije en el momento, pero que son importantes. Por ejemplo, las mujeres son las que en los doctorados, son las menos presentes en los doctorados. Y es porque las mujeres tienen que hacer todo el tema de privilegiar a veces la maternidad o sus carreras, porque también el trabajo doméstico está muy influenciado. Entonces, esto es algo desde que nacemos hasta que estamos en la academia. Yo llamo a todos los docentes y a todos los también padres, tíos también que tienen cercanía con niños pequeños, especialmente en la primera infancia, que rompamos esos estereotipos. Sí, además que las mujeres somos las que menos, en la academia menos proyectos estamos liderando y además menos cargos directivos ocupamos. Entonces, eso también es muy importante. Independientemente tengamos hijos o no, las mujeres por esencia tenemos una forma de hacer las cosas que nos exigimos más. Y eso también en el entorno se produce que nos exigen más, porque queremos generalmente hacer las cosas bien y hacer más de a veces de lo que nos corresponde hacer. Entonces, generalmente nos llevamos más trabajo, el doble, en nuestras áreas de desempeño. Por lo tanto, es bien interesante hacer esa reflexión que dice Evelyn, pero que es en el fondo es un cambio a nivel mundial, a nivel de sociedad, porque
es muy de a poco. Por eso es importante influenciar a las pequeñas generaciones, a los pequeños, al área preescolar en esto. Yo creo, tengo esperanza de que vamos haciendo los cambios de a poco, pero queda mucho todavía. Mucho, mucho, sí. Así que, pero muy agradecidas de la oportunidad de poder dar a conocer a quienes están conectados, porque de alguna manera quizás les pueda servir esto como motivación. De que los cambios son difíciles, pero se pueden hacer. Eso es lo que un poco nos enseñó este proyecto y esta evaluación. Bien, agradecemos nuevamente a Teresa y a Evelyn y las voy a retener Gracias. ahí un poco porque esta charla fue la última charla del ciclo 2020. Nosotros llevamos haciendo este ciclo de charlas científicas junto CETIS con la Biblioteca Regional desde hace 4 años. Obviamente esos 4 años de manera presencial. Por las contingencias actuales que no hemos vivido este año, hemos tenido que migrar a este espacio digital. Sin embargo, con toda esa incertidumbre de cómo iba a ser, nos hemos llevado agradables sorpresas. Si bien carecemos de esa proximidad que teníamos en las salas de la biblioteca porque veíamos las caras de todos, acá tenemos los me gustas de todos, las visualizaciones de todos, porque por el formato que está, se puede seguir sintiendo tal vez no escuchamos ese aplauso y ese zoom que hacemos entre nosotros como entre los tres o cuando están los charlistas, pero uno ve en la pantalla y ve como los me gustas y los corazones van subiendo y se siente similar. Sobre todo que esas sorpresas que nos teníamos de cuando se llenaba la sala, también lo hemos tenido con transmisiones que han superado de nuestras expectativas. Y de eso queremos agradecerle a todos los que no han visto, a todas las personas que siempre se repiten los nombres en las preguntas, a todas las personas que han pasado como espectadores y así como a los charlistas, a todos los charlistas que han estado junto a nosotros porque en evidencia en sí es la labor de nuestros asesores colaboradores que podemos llevar estas charlas de manera virtual y de manera presencial junto con CETIS y la biblioteca. Y por eso queremos agradecer, es la última charla, pero no va a ser la última en general porque volvemos en marzo del 2021 esperando la sorpresa si podemos o no de manera presencial, si no volveríamos de manera online claramente. Como tenga que ser. Exacto. Ya, ahora seguirá. Sí, seguirá. Ahora sí, no queremos retenerlas más. Agradecemos nuevamente a Teresa y a Evelyn por su presentación en este ciclo de charlas públicas científicas online del año 2020 en colaboración con la Biblioteca Regional de Antofagasta. Recuerden que si se lo perdieron o llegaron tarde, todas las grabaciones quedan grabadas en el fanpage y en el fanpage de CETIS y en el fanpage de la Biblioteca Regional. Depende de dónde nos estén viendo. Pero si quieren compartirlo con un amigo y ese amigo no tiene Facebook, de aquí a 2 días estará alojado en nuestro canal de YouTube. Así que ahí pueden compartir todos los enlaces. Nuevamente, agradecemos a todos por este año de charlas públicas. Y sin nada que agregar, nos vemos hasta el próximo año. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Saludos a todos.